Hola infantes, como siempre los saluda cordialmente su amigo Cabo Joel. Si por fin ya estamos en otro viernes de vídeo nuevo, así que sean bienvenidos a este. Bueno, en este vídeo les hablaré de uno de los acontecimientos más devastadores y siniestros de toda la historia de la humanidad. Sin duda este acontecimiento conmocionó y lo sigue haciendo hasta nuestros días. Vamos, y el tema de hoy es los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. Sí infantes, en este vídeo les hablaré, como lo dije al inicio, de uno de los acontecimientos más devastadores y siniestros de toda la historia. Cabe destacar que en este vídeo les hablaré con información verídica. En fin, pónganse cómodos que este vídeo realmente los va a entretener de inicio a fin. Comencemos. Este hecho se sitúa después de la Primera Guerra Mundial, cuando ya no parecía probable un enfrentamiento entre Japón, los Estados Unidos y las naciones coloniales europeas, como potencias aliadas en el pasado contra el colonialismo expansionista alemán en el Pacífico. Sin embargo, en 1922 los japoneses se sintieron ofendidos por el Tratado Naval de Washington, que limitaba el número de navíos que podían poseer, y que aseguraba la supremacía naval de las flotas estadounidense y británica. Además, Japón se sentía agraviado por el hecho de que las potencias europeas ocuparan territorios dentro de lo que consideraba su esfera de influencia, por lo que en 1937 se tomó la decisión de invadir China, conflicto que duraría 8 años. El príncipe Konoye fue nombrado primer ministro en 1940 e integró en su gabinete a Hideki T.J. y Suke Matsuoka, defensores acérrimos de la expansión de Japón por la fuerza. Para finales de ese mismo año, Japón firmó el pacto tripartito con Alemania e Italia, lo que alineaba a Japón con las potencias del eje. Con la clara intención de establecer la llamada Gran Esfera de Coprosperidad del Este de Asia, en julio de 1941 Japón introdujo sus tropas en el sur de Indochina, territorio controlado por Francia, por lo que Estados Unidos decidió tomar represalias, las cuales consistieron en embargos comerciales y la reducción del suministro de petróleo al país en un 90%. Debido a estas sanciones, así como las impuestas por británicos y neerlandeses, el comercio exterior de Japón disminuyó en un 75%. El 5 de noviembre de 1941, el emperador Hirohito y el gobierno japonés decidieron declarar la guerra a los Estados Unidos si no se levantaba el embargo petrolero para finales de mes. El 7 de diciembre la primera flota japonesa lanzó un ataque aéreo masivo sobre Pearl Harbor, por lo que al día siguiente, el 8 de diciembre, el Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra a Japón como respuesta a la solicitud después del famoso discurso del presidente de los Estados Unidos de aquel entonces, Franklin Delano Roosevelt. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia, los Estados Unidos de América fueron atacados repentina y deliberadamente por las fuerzas aéreas y navales del Imperio de Japón. El ataque a Pearl Harbor se llevó a cabo tan solo un día después de que Roosevelt autorizara un proyecto secreto conocido como Manhattan Engineering District, que finalmente se denominó Proyecto Manhattan. Los Estados Unidos, con la ayuda del Reino Unido y Canadá en sus respectivos proyectos secretos Tubeayo y Charles River Laboratories, diseñaron y fabricaron las primeras bombas atómicas bajo lo que fue llamado el Proyecto Manhattan. La investigación científica fue dirigida por el físico estadounidense Robert Oppenheimer. La bomba atómica fue probada el 16 de julio de 1945, cerca de Alamogordo, Nuevo México, en lo que se conoció como Prueba Trinity. La bomba utilizada en la prueba, llamada Garjet, causó una explosión cercana a la que ocasionarían 20.000 toneladas de TNT, mucho mayor de la esperada. Un dato muy importante que tengo que mencionar es que el 2 de agosto de 1939, Albert Einstein dirigió una carta al presidente Franklin Roosevelt, reclamando su atención sobre las investigaciones realizadas por los científicos Enrico Fermi y Leo Szilard, mediante las cuales el uranio podría convertirse en una nueva e importante fuente de energía. En dicha carta además, explicó la posibilidad de fabricar bombas sumamente potentes. Recientes trabajos realizados por Enrico Fermi y Leo Szilard, cuya versión manuscrita ha llegado a mi conocimiento, me hacen suponer que el elemento uranio puede convertirse en una nueva e importante fuente de energía en un futuro inmediato. Se ha abierto la posibilidad de realizar una reacción nuclear en cadena en una amplia masa de uranio, mediante lo cual se generaría una gran cantidad de energía. Este nuevo fenómeno podría conducir a la fabricación de bombas y, aunque con menos certeza, es probable que con este procedimiento se pueda construir bombas de nuevo tipo y extremadamente potentes. Carta de Einstein enviada a Roosevelt.
La Segunda Guerra Mundial se seguía desarrollando en diferentes lugares del planeta, más sin embargo los días 10 y 11 de mayo de 1945, el Comité para la Elección de los Objetivos en el Laboratorio Nacional Los Álamos con Roberto Oppenheimer como miembro principal dieron a conocer la elección de los objetivos de los cuales recomendaron las ciudades de Hiroshima, Kioto y Yokohama, así como el arsenal en Kokura, como los objetivos posibles. La selección de dichas ubicaciones se basó en los criterios siguientes. 1. Eran mayores de 4,8 kilómetros de diámetro y con blancos importantes en grandes áreas urbanas. 2. La explosión causaría un daño efectivo. 3. Era improbable que fueran atacadas en agosto de 1945. Dichas ciudades se mantuvieron prácticamente intactas durante los bombardeos nocturnos llevados a cabo por las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos. Hiroshima fue descrita como un importante depósito de armas y un puerto de embarque en el centro de un área urbana industrial. Es un buen objetivo en el radar y tiene el tamaño suficiente para que gran parte de la ciudad pueda ser exhaustivamente dañada. Existen colinas adyacentes que muy probablemente producirán el efecto de enfocar, lo que seguramente incrementará considerablemente el daño causado por la explosión. Debido a los ríos no es un buen blanco incendiario. El objetivo de lanzar la bomba era obligar a Japón a rendirse incondicionalmente conforme a los términos de la Declaración de Potsdam. El comité aseguró que los factores psicológicos en la selección del objetivo eran de gran importancia, especificando como prioridades. 1. Obtener el mayor efecto psicológico en contra de Japón. 2. Hacer suficientemente espectacular el uso inicial del arma de tal forma que fuera reconocida internacionalmente en términos publicitarios cuando fuera arrojada. Hiroshima tenía la ventaja de tener un mayor tamaño y con las montañas cercanas enfocando la explosión la mayor parte de la ciudad sería destruida. El palacio del emperador en Tokio tenía una mayor fama que cualquier otro objetivo, pero tenía un valor estratégico menor. Durante la Segunda Guerra Mundial, Edwin Eisenhower era el experto para el cuerpo de inteligencia militar, por lo que erróneamente se le atribuyó la decisión de no lanzar la bomba sobre Kioto. En su autobiografía, Eisenhower refutó dicha aseveración y aseguró que quien merecía el crédito de haber salvado dicha ciudad era en realidad Henry L. Stimson, secretario de guerra, de quien se dice que admiraba Kioto por haber pasado allí su luna de miel, varias décadas atrás. Mas sin embargo llegaría una fecha que posiblemente pudo haber cambiado la historia a como la conocemos. Fue el 26 de julio de 1945, cuando Truman y otros líderes aliados emitieron la Declaración de Potsdam, la cual bosquejaba los términos de la rendición de Japón. Fue presentada como un ultimátum y se aseguraba que, sin la debida rendición, los aliados atacarían Japón, resultando en la inevitable y completa destrucción de las fuerzas armadas japonesas e inevitablemente la devastación del suelo japonés, aunque no se mencionó nada sobre el arma atómica. No fue hasta el 28 de julio de 1945 que se hizo oficial el rechazo por parte del gobierno japonés y el primer ministro Kantaro Suzuki ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que la declaración era tan solo una copia de la Declaración del Cairo y que el gobierno intentaba ignorarla. Dicha aseveración fue tomada tanto en suelo japonés como en el extranjero como un claro rechazo a la declaración. El emperador, que estaba pendiente de noticias de los emisarios de paz enviados a la URSS, prefirió no intervenir en la posición gubernamental. Además, el 31 de julio dejó claro a su consejero Kichikiro que los tesoros imperiales debían ser defendidos a toda costa. A comienzos de julio de 1945, en camino a Potsdam, Truman reexaminó la decisión de usar la bomba. Al final, Truman decidió lanzar las bombas atómicas en Japón con el objetivo de terminar rápidamente la guerra al causar destrucción con las bombas así como miedo de más destrucción, lo que obligaría a Japón a rendirse. Antes de seguir quiero dar una pequeña opinión sobre esta parte de la historia. La verdad, este ultimátum fue la mejor oportunidad que tuvo Japón. Este hecho sin duda alguna pudo cambiar demasiado el rumbo de la guerra, al mismo tiempo cambiar el destino de Japón, pero lamentablemente este último no aceptó la oportunidad de rendición y esto le traería uno de los ataques más devastadores para su nación. Después de 6 meses de intensos bombardeos de otras 67 ciudades japonesas, uno de los días más aterradores para Japón había llegado. El lunes 6 de agosto de 1945, el arma nuclear Little Boy fue soltada sobre Hiroshima. En el momento del bombardeo, Hiroshima era una ciudad de cierta importancia industrial y militar. Algunos campamentos militares se encontraban en los alrededores, incluyendo los cuarteles generales de la Quinta División y los del Segundo Ejército General del mariscal de campo Ata Shunroku, quien comandaba la defensa de toda la parte sur del país.
Hiroshima era una base de abastecimiento y logística menor para la milicia japonesa. La ciudad era un centro de comunicación, lugar de almacenamiento y un área de reunión para las tropas. La población de Hiroshima había alcanzado la cifra máxima de 381.000 habitantes antes de la guerra, pero antes del bombardeo la población había disminuido regularmente debido a evacuaciones sistemáticas ordenadas por el gobierno japonés. En el momento del ataque se estima que había aproximadamente 255.000 personas. Esta cifra se basa en los datos de la población registrada según el cómputo de raciones así como la estimación adicional de trabajadores y soldados que fueron enviados a la ciudad. Alrededor de las 7 de la mañana del lunes 6 de agosto de 1945, el sistema de radares japoneses de alerta temprana detectó a las naves estadounidenses aproximándose desde la parte sur de Japón, por lo que se emitió una alerta a distintas ciudades, entre ellas Hiroshima. Un avión climatológico sobrevoló la ciudad, y al no ver signos de los bombarderos, los habitantes decidieron continuar sus actividades diarias. Cerca de las 8 de la mañana, el radar detectó nuevamente los B-29 acercándose a la ciudad, por lo que las estaciones de radio emitieron la advertencia para que los habitantes se refugiaran, pero muchos la ignoraron. De una manera aterradora la bomba Little Boy fue arrojada sobre Hiroshima a las 8:15 horas y alcanzó en 55 segundos la altura determinada para su explosión, aproximadamente 600 metros sobre la ciudad. Debido a vientos laterales falló el blanco principal, el cual era el puente Aioi, por casi 244 metros, detonando justo encima de la clínica quirúrgica de Shima. La detonación creó una explosión equivalente a 13 kilotones de TNT, a pesar de que el arma con U-235 se consideraba muy ineficiente pues solo se fusionaba el 1,38% de su material. Se estima que instantáneamente la temperatura se elevó a más de 1.000.000 de grados centígrados, lo que incendió el aire circundante, creando una bola de fuego de 256 metros de diámetro aproximadamente. En menos de un segundo la bola se expandió a 274 metros. Mientras el Enola Gay se alejaba a toda velocidad de la ciudad, el capitán Robert Lewis, copiloto del bombardero, Paul Tibbets, comentó: «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». Bob Caron, artillero de cola del Enola Gay, describió así la escena. Una columna de humo asciende rápidamente. Su centro muestra un terrible color rojo. Todo es pura turbulencia. Es una masa burbujeante gris violácea, con un núcleo rojo. Todo es pura turbulencia. Los incendios se extienden por todas partes como llamas que surgiesen de un enorme lecho de brasas. Comienzo a contar los incendios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, es imposible. Son demasiados para poder contarlos. Aquí llega la forma de hongo de la que nos habló el capitán Parsons. Viene hacia aquí. Es como una masa de melaza burbujeante. El hongo se extiende. Puede que tenga 1500 o quizá 3000 metros de anchura y unos 800 de altura. Crece más y más. Está casi a nuestro nivel y sigue ascendiendo. Es muy negro, pero muestra cierto tinte violáceo muy extraño. La base del hongo se parece a una densa niebla atravesada con un lanzallamas. La ciudad debe estar abajo de todo eso. Las llamas y el humo se están hinchando y se arremolinan alrededor de las estribaciones. Las colinas están desapareciendo bajo el humo. Todo cuanto veo ahora de la ciudad es el muelle principal y lo que parece ser un campo de aviación. Estas fueron las palabras de Bob Caron, artillero de cola y fotógrafo del Enola Gay. El radio de total destrucción fue de 1,6 kilómetros, provocando incendios en 11,4 kilómetros cuadrados. Los estadounidenses estimaron que 12,1 kilómetros cuadrados de la ciudad fueron destruidos. Autoridades japonesas estimaron que el 69% de los edificios de Hiroshima fueron destruidos y el 6,7% resultó dañado. Entre 70 y 80.000 personas, cerca del 30% de la población de Hiroshima, murieron instantáneamente, mientras que otras 70.000 resultaron heridas. Cerca del 90% de los doctores y el 93% de las enfermeras que se encontraban en Hiroshima murieron o resultaron heridos, puesto que la mayoría se encontraba en el centro de la ciudad, área que recibió el mayor daño. 16 horas después del ataque, Truman anunció públicamente desde Washington D.C. el uso de una bomba atómica. Los japoneses comenzaron la guerra desde el aire en Pearl Harbor. Ahora les hemos devuelto el golpe multiplicado. Con esta bomba hemos añadido un nuevo y revolucionario incremento en destrucción a fin de aumentar el creciente poder de nuestras fuerzas armadas. En su forma actual, estas bombas se están produciendo. Incluso están en desarrollo otras más potentes.
Ahora estamos preparados para arrasar más rápida y completamente toda la fuerza productiva japonesa que se encuentre en cualquier ciudad. Vamos a destruir sus muelles, sus fábricas y sus comunicaciones. No nos engañemos, vamos a destruir completamente el poder de Japón para hacer la guerra. El 26 de julio publicamos en Potsdam un ultimátum para evitar la destrucción total del pueblo japonés. Pero sus dirigentes rechazaron el ultimátum inmediatamente. Si no aceptan nuestras condiciones pueden esperar una lluvia de destrucción desde el aire como la que nunca se ha visto en esta tierra, dijo Harry S. Truman. Después del bombardeo de Hiroshima, Truman anunció: si no aceptan nuestros términos, pueden esperar una lluvia de destrucción desde el aire, algo nunca antes visto sobre esta tierra. El gobierno japonés no reaccionó ante la declaración de Potsdam. El emperador Hirohito, el gobierno y el Consejo de Guerra estaban considerando 4 condiciones para la rendición: que se preservara el Kokutai, el sistema imperial y la política nacional, que el Estado Mayor tuviera la responsabilidad del desarme y desmovilización, la no ocupación del país y que la obligación de castigar los crímenes de guerra recayera en el gobierno japonés. El ministro del Exterior soviético Vyacheslav Molotov anunció a Tokio que la Unión Soviética había abrogado unilateralmente el pacto de neutralidad del 5 de abril. 2 minutos después de la medianoche del 9 de agosto, hora de Tokio, infantería soviética, tanques blindados y fuerzas aéreas lanzaron una ofensiva en Manchuria. 4 horas más tarde, llegó a Tokio la noticia de que la Unión Soviética había declarado la guerra a Japón. Los principales dirigentes del ejército imperial japonés, junto con el ministro de guerra Korechika Anami, llevaron a cabo los preparativos para imponer la ley marcial en el país. En esos momentos Japón no podía estar en una situación más complicada, ya había sufrido un ataque nuclear en una de sus ciudades más importantes, sino que también en esos momentos otro país, en este caso la Unión Soviética, le declaraba la guerra, pero esto solo era parte del terror y devastación que sufriría de nuevo Japón. Durante la mañana del 9 de agosto de 1945, el B-29 Boxcar, pilotado por el mayor Charles W. Sweeney, transportó el arma nuclear llamada Fatman con la intención de lanzarla sobre Kokura como blanco principal y Nagasaki como objetivo secundario. El plan para esta misión fue prácticamente idéntico al de Hiroshima. 2 B-29 volando 1 hora antes sobre el objetivo con la finalidad de hacer el reconocimiento de las condiciones climáticas y 2 B-29 más acompañando el bombardero con instrumentación. Sweeney despegó con la bomba armada, aunque con los seguros eléctricos puestos. Los B-29 enviados como observadores climatológicos informaron que ambos objetivos estaban despejados. El bombardero Boxcar arribó al punto de reunión, pero la tercera aeronave, Big Sting, no logró unirse tempranamente a la misión, por lo que el bombardero y la aeronave de instrumentación tuvieron que volar en círculos durante 40 minutos esperando a la aeronave retrasada. Con 30 minutos de retraso, Sweeney decidió continuar la misión sin el avión ausente. Cuando llegaron a Kokura, la ciudad estaba cubierta en un 70% por nubes, que la oscurecían. Después de pasar 3 veces por encima y con el combustible consumiéndose y en un nivel bastante bajo debido a un desperfecto en una de las bombas de un motor, decidieron ir por el objetivo secundario, la ciudad de Nagasaki. El cálculo del consumo de gasolina indicaba que el bombardero no tendría suficiente combustible como para llegar hasta Iwo Jima y se verían obligados a desviarse hacia Okinawa. Se decidió primeramente que si Nagasaki presentaba las mismas condiciones climáticas, entonces regresarían con la bomba a Okinawa y tratarían de desecharla en el mar, aunque posteriormente el comandante Frederick Ashworth decidió que se utilizaría el radar si el objetivo no era visible. Alrededor de las 7:50 de la mañana, la alerta de bombardeo aéreo sonó en la ciudad, pero a las 8:30 horas se emitió la señal de que el peligro se había alejado. Cuando se avistaron los 2 B-29 a las 10:53 horas, autoridades japonesas estimaron que las aeronaves solo tendrían labores de reconocimiento, por lo que no se emitió alarma alguna. Pocos minutos después, a las 11 de la mañana, desde el de Great Artist se lanzaron instrumentos de medida atados a 3 paracaídas. Junto con los instrumentos se envió una carta sin firmar dirigida al profesor Ryokichi Sagane, un físico nuclear de la Universidad de Tokio, quien estudió con 3 de los científicos responsables de desarrollar el arma nuclear. El objetivo de dicha misiva era pedirle que le dijera al Estado Mayor japonés el daño que involucrarían estas armas de destrucción masiva, además de que hiciera todo lo que estuviera a su alcance para convencer a las autoridades del país de terminar la guerra. Aunque los mensajes fueron encontrados por autoridades militares, el profesor Sagane no fue avisado sino hasta un mes después.
De último minuto se abrió una brecha entre las nubes, lo que permitió al capitán Kermit Beavan tener contacto visual con el objetivo como había sido ordenado, por lo que la bomba fue liberada a las 11:01:43 de la mañana. Después la bomba hizo explosión a 469 metros de altura sobre la ciudad y a casi 3 kilómetros de distancia del hipocentro planeado originalmente. La explosión se confinó al Valle Urakami y la mayor parte de la ciudad fue protegida por las colinas cercanas. La explosión resultante tuvo una detonación equivalente a 22 kilotones y generó una temperatura estimada de 3.900 grados Celsius y vientos de 1.005 kilómetros por hora. Se estima que inmediatamente fallecieron entre 35 y 40.000 personas, mientras que el total de decesos para finales de 1945 alcanzó las 60 y 80.000 víctimas. De las 35 y 40.000 muertes, 27.778 eran trabajadores industriales japoneses, 2.000 trabajadores esclavos coreanos, y 150 soldados japoneses. El radio total de destrucción fue de 1,6 kilómetros, y se extendieron incendios en la parte norte de la ciudad hasta una distancia de 3,2 kilómetros del hipocentro. A diferencia de Hiroshima, en Nagasaki no tuvo lugar la lluvia negra, y aunque sus efectos fueron más devastadores en el área inmediata del hipocentro, la topografía del lugar evitó que el radio de destrucción fuera mayor. Se calcula que el porcentaje de estructuras y edificios destruidos estuvo en el orden del 40%, incluyendo el estadio, hogares, hospitales y escuelas. Sin duda alguna para ese entonces Japón ya estaba completamente en las ruinas, había sido bombardeado con bombas atómicas, y ya solo era cuestión de tiempo para que la Unión Soviética y los países aliados terminaran por destrozar a sus fuerzas armadas. Por lo que en ese momento ya era visible una pronta rendición por parte de Japón. Mas sin embargo el 9 de agosto el Consejo de Guerra aún insistía en defender sus 4 condiciones para admitir la rendición del país. Ese día, el emperador Hirohito ordenó a Koichi Kido controlar rápidamente la situación, que adquiría tintes trágicos tras la declaración de guerra de la Unión Soviética. El emperador mantuvo una conferencia durante la cual autorizó al ministro Shigenori Teje para notificar a los aliados que Japón aceptaría los términos de la rendición con una sola condición: que no se comprometiera ni exigiera ningún detrimento a la prerrogativa de su majestad el emperador como gobernante soberano. Fue el 12 de agosto cuando el emperador informó a la familia imperial su decisión de rendirse. Uno de sus sobrinos, el príncipe Asaka, preguntó si la guerra continuaría si la Kokutai no se preservaba. Hirohito únicamente contestó por supuesto. Hirohito grabó el 14 de agosto su anuncio de capitulación. En dicho anuncio, Hirohito se refirió a las bombas atómicas. Además, el enemigo ha empezado a utilizar una bomba nueva y sumamente cruel, con un poder de destrucción incalculable y que acaba con la vida de muchos inocentes. Si continuásemos la lucha, solo conseguiríamos el arrasamiento y el colapso de la nación japonesa, y eso conduciría a la total extinción de la civilización humana. 6 días después de la detonación sobre Nagasaki, el 15 de agosto de 1945, el Imperio de Japón anunció su rendición incondicional frente a los aliados. La rendición se hizo oficial el 2 de septiembre de 1945 a bordo del USS Missouri y estuvo presidida por el general MacArthur, comandante supremo de las fuerzas aliadas. Con la rendición de Japón, concluyó la Guerra del Pacífico y por tanto, la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencias de la derrota, el Imperio nipón fue ocupado por fuerzas aliadas lideradas por los Estados Unidos, con contribuciones de Australia, la India británica, el Reino Unido y Nueva Zelanda, y adoptó los 3 principios antinucleares, que le prohibían poseer, fabricar e introducir armamento nuclear. Se estima que hacia finales de 1945, las bombas habían matado a 166.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, totalizando unas 246.000 muertes, aunque solo la mitad falleció los días de los bombardeos. Entre las víctimas, del 15 al 20% murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. En ambas ciudades, la gran mayoría de las muertes fueron de civiles. Vaya, sin ninguna duda los días 6 y 9 de agosto de 1945, quedarán marcados para toda la eternidad como uno de los días más devastadores de toda la historia. Y bueno, mis respetables infantes, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Ustedes ya conocían esta parte de la Segunda Guerra Mundial? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Bueno amigos, hasta aquí dejaré este grandioso vídeo, espero que realmente les haya gustado y entretenido.
En fin, ya saben, si les gustó no se olviden de compartirlo, darle like y por supuesto suscribirse al canal. Y si ya están suscritos les recomiendo que activen las notificaciones del canal para que de esa manera YouTube siempre les avise cuando suba un nuevo vídeo y así nunca se pierdan de ningún vídeo. Y bueno, sin nada más que decir, reciban un cordial saludo de parte